Por lo tanto, además de esta oferta, hay otro problema añadido, que es que los productos cada vez son más iguales. Es muy difícil diferenciarse hoy en tecnología. Y eso que decimos que la diferenciación viene por ahí, pero cada vez la tecnología se ha democratizado y está la misma tecnología en todos los productos. Otros problemas, ciclos de vida más cortos, tenemos problemas de la facilidad de imitar, todo el mundo imita a todo el mundo, el consumidor además cada vez es menos fiel y todo esto, pues bueno, además genera lo que decimos, en el consumidor hay, en términos turísticos, si me lo permiten, un overbooking de datos. Y tomar decisiones dentro de esta situación, pues imagínense la importancia de poder estar diferenciados para que el consumidor nos seleccione. La mente. ¿Cómo el consumidor toma la decisión? Las mentes son muy viscerales. ¿Racionalizamos mucho? ¿Somos consumidores racionales? Los marketingianos decimos que sí. Los investigadores de mercado dicen que sí. Bueno, hay gente que lo duda. Yo creo que en general somos racionales cuando queremos y cuando no, no lo somos. Les pondré después algunos ejemplos para que veamos la racionalidad del consumidor. Muchas veces tomamos las decisiones rápidas y después, a posteriori, las argumentamos. Y esto es lo que hay que entender a veces porque la gente compra y después dice lo que ha comprado. Pero la decisión de compra se toma muchas veces en un corto de tiempo y en muy caliente, muy basado en emociones, en sensibilidades. Mundo del automóvil, esto es la realidad. En todos los sectores hay sobreoferta. Después vendrá Mercedes-Benz y yo creo que refutará que hay mucha oferta. Tomar una decisión aquí es complicado, dirán ustedes, hombre, es fácil. Bueno, miren, yo esto se lo pongo a mis alumnos en la facultad. Tomen ustedes una decisión de compra. Les doy la información técnica, toda. Precio, tecnología, potencia de motor. Tienen la información racional para tomar una decisión de compra. ¿Qué es esta? Toda. El grupo que les doy esta información tardan aproximadamente 15 minutos, porque la mente es vaga y tarda en reaccionar y hay que analizar. Tarda 15 minutos en tomar una decisión de compra. Analizan todo. A otro grupo les doy la misma información, la misma, pero les añado un atributo más, este. ¿Sabe cuánto tiempo tarda este grupo en tomar la decisión? ¿1 minuto y medio? ¿1 minuto? 1 minuto. Toma la decisión de compra en 1 minuto. Dice, este es el modelo que quiero, este es el producto que quiero. Aquí hay una diferencia. Aquí hay mucha técnica, que lo tenemos en los mercados. Aquí hay mucha técnica más un añadido que es esa marca, que al final engloba todo lo que hay detrás y donde realmente se toman esas decisiones finales. Mire, ¿cómo están los mercados hoy? Ayer en una cena de IAF hablábamos de esto. Los investigadores sociales, los economistas, la gente de la sociología y del comportamiento del consumidor, dicen que los modelos racionales, esos modelos que supuestamente los consumidores tendríamos que estar utilizando para tomar decisiones, tienen una enorme diferencia a los modelos del mundo real, es decir, cómo realmente el consumidor toma las decisiones. Y esto es una realidad. Por eso no hay nadie que pueda explicar cómo se comportan los mercados financieros en la actualidad. ¿Por qué Gamesa sube un 6% hoy y ayer bajó un 6%, un 8%? ¿Por qué sube la bolsa? Después intenta explicar, a posteriori. Ahora dicen que han descontado el triunfo de Obama. Bueno, está muy fácil. Pero ¿quién puede predecir lo que va a pasar mañana? No hay modelo científico alguno, porque estamos en ciencia social y el consumidor, realmente el modelo real, realmente es este. Miren, el juego de la lotería es el ejemplo básico. ¿Es racional jugar a la lotería? No. No es racional. ¿Qué probabilidades tienen ustedes de ganar? Si fuesen racionales, jugarían con probabilidades. La ruleta en un casino es el juego que más éxito tiene, el de menos probabilidad en el casino. Por lo tanto, aquí no hay racionalidad alguna. Pero jugamos a la lotería en diciembre, todos los españoles, porque es un tema de emoción, de familia, de compartir network, compartir amigos. Es un tema cultural, no es un tema racional, para nada. Para nada, está dentro de la cultura de un pueblo. Y esto realmente es lo que hace que aquí sea de los países donde más se gasta en lotería. Esto es un poco el resumen. Vivimos en un mundo muy de percepción, hay mucha información, el consumidor no podemos racionalizar todo. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Pues está basado mucho en esto. Hoy la realidad, normalmente la ficción, saben ustedes que supera la realidad, son las películas de Hollywood. Pero hoy la realidad, según están los mercados, pueden superar a la ficción.